Hola chicas, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Noemí, ¿todo bien? Hola, profe. Estoy en una computadora que no es mía, estoy afuera de la plataforma, un desastre, pero bueno, espero no hacerme lío con todo esto. Hola. Tengo 45 minutos exactamente, según esto, porque estoy por fuera de la plataforma, en un Zoom común. Así que bueno, les voy a ir preguntando si tienen, a ver si admití a todos, no, admitir a todos, bien. A ver, bueno, no sé si hay más gente. Ahí se están sumando. Bueno. Si tienen alguna pregunta, empezamos por alguna pregunta que alguien tenga que hacer puntual. ¿Preguntas puntuales no hay? Profe, yo no sé si es pregunta puntual, pero quería saber, no sé si más o menos la modalidad parcial, o sea, si vas a tomar todo teórico o parte práctica o cómo va a ser. Múltiple choice, o sea, audiometría de segundo, esta parte por lo menos es teórico-práctica, digamos. Es teoría, pero es bastante práctica, es decir, son cosas puntuales. No hay que filosofar sobre la audiología. Esto es, de cada una de las pruebas es concepto, procedimiento, resultado y cómo se consigna. Puntual, bien puntual, ¿sí? Bueno, básicamente hay cosas que yo he ido ahí anotando en base al parcial, voy anotando cosas para que ustedes tengan en cuenta y le den importancia al momento del repaso, ¿sí? Tienen que saber todo lo que se dio en los Power y en estas clases de esta forma que hemos ido dando. Nada loco fuera de esto. Por más que tienen bibliografía, nada loco. Pero concretamente tienen que repasar y saber muy bien esto. Si no hay preguntas, les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que saber para aprobar, ¿sí? De reclutamiento, porque básicamente lo que vimos en esta primera parte fue reclutamiento y la primera y casi todo de impedanciometría, ¿sí? Entonces, de reclutamiento tenemos que saber el concepto, o sea, qué es el reclutamiento y las características. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Las características, recuerden que son la distorsión en la sensación de intensidad, ¿sí? Que se da en patología endococlear, característico, típico de la hipoacusia endococlear. Para eso son las pruebas supraliminares, para diferenciar de endo de retro, ¿verdad? O sea, están enfocadas para eso, son pruebas subjetivas enfocadas a diferenciar patología endo de retrococlear, es un diagnóstico diferencial. Que hay estrechamiento del campo auditivo, ¿sí? Y que la sonoridad está alterada y se observa sobre todo a alta intensidad, y que tiene como otra característica que puede diferenciar pequeños incrementos de intensidad que un oído sin patología con reclutamiento no puede diferenciar, ¿sí? Por ejemplo, incrementos de 1 decibel, un oído que no tiene reclutamiento no lo puede diferenciar. Menores a 1 decibel, menos todavía, ¿sí? Bueno, eso lo tenemos que saber, eso es pregunta de cajón, porque esto es lo que define y caracteriza el resto de las pruebas, ¿está bien? Entonces, habíamos dicho que para cada una de estas características teníamos diferentes pruebas. Las que tienen que hacer hincapié fueron las que desarrollamos en las diferentes clases, que son Fowler, Sisi, Watson y Tolan y Luyer. Esas son las que tenemos que saber. El resto tenemos que saber que existen, pero como, digamos, las que sí tenemos que saber seguro son esas 4. O sea, esto traducido significa preguntas va a haber sobre estas 4, ¿sí? Entonces, de cada una de ellas tenemos que saber características, procedimiento, resultado y cómo se anotan los resultados. ¿Sí? De Fowler, por ejemplo, tienen que saber que se compara un oído con otro, la sensación de intensidad o de sonoridad de un oído con el otro. ¿Sí? Apunta a evaluar precisamente esa alteración o distorsión en la sensación de intensidad, ¿verdad? Para eso es Fowler. Bien, entonces, compara la sensación de un oído que sospechamos con patología endococlear, o reclutamiento, digamos, con el otro oído. ¿Cuánto tiene que haber de diferencia mínimo como requisito entre un oído y otro? ¿Cómo se realiza? O sea, cómo se va comparando un oído con el otro.
¿Y cómo son los resultados? Entonces, los resultados en realidad se ven mediante los gráficos, ¿verdad? Se traza un gráfico de equiparación entre un oído y otro, entre ambos oídos en una misma frecuencia. Ese es Fowler, ¿sí? Entonces, si nos da paralelas, todas esas líneas de equiparación entre un oído y otro nos dan paralelas, es porque no tiene reclutamiento. ¿En qué caso se da? Cuando no hay reclutamiento es o conductiva, retrococlear, o audición normal, que en realidad no se podría hacer audición normal porque necesitamos la diferencia entre un oído y otro. Uno de los dos tiene que ser normal, por lo tanto el otro no. Pero bueno, supongamos que lo incluyamos dentro de esto. O sea que está excluida dentro del trazado de paralelas la endococlear con reclutamiento. ¿Se entiende eso? O sea, la única que sale fuera de esto de las paralelas es la endococlear. Entonces, al revés, ¿qué pasa con la endococlear con reclutamiento? A medida que se va comparando, se van horizontalizando. Porque al principio compara igual, y llega un momento que al aumentar la intensidad, o sea, altas intensidades, la equiparación de sonoridad empieza a ser diferente, a estar distorsionada. Entonces, por eso las líneas se ven como que se horizontaliza, deja de ser paralela así, se empieza a horizontalizar. Esa sería la característica de la endococlear que lo tomamos como con reclutamiento, ¿sí? Eso sería Fowler, a grandes líneas. Bien. Después tomamos a Luyer y Sisi. ¿Qué tienen en común Luyer y Sisi? Evalúan la otra característica propia del reclutamiento, y es que puede detectar incrementos muy pequeños, o sea, menores de lo que puede incrementar un oído normal. Las dos, Sisi y Luyer. Lo que pasa es que Luyer lo que evalúa es el umbral del tono modulado, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan cómo se hace Luyer, deja un tono continuo y pasa un tono modulado. O sea, en algún momento empieza entonces hace como una modulación. Y va bajando la intensidad de ese tono modulado. Nosotros lo que vamos a evaluar es el umbral de la captación del tono modulado. O sea, cuánta es la intensidad menor del tono modulado que él puede detectar, ¿sí? ¿Está bien? Luyer evalúa el umbral de captación del tono modulado. Entonces, ¿cómo es el resultado? Si puede detectar el tono modulado a menos de 0,8 para abajo, o sea, una intensidad menor que esa, tiene reclutamiento, ¿sí? En cambio, Sisi también evalúa, investiga, digamos, reclutamiento a partir de la detección de pequeños umbrales, pero no lo hace con un tono modulado, sino que lo hace con pequeños incrementos sobre un tono de base, ¿sí? Que tiene que ser de 20 sobre umbral. Entonces, ¿qué evaluamos en Sisi? Evaluamos 20 pequeños incrementos de 1 decibel. ¿Usamos otras intensidades? Sí. Usamos de 5, de 4, digamos, fuera de 1 también usamos. Y también ponemos en 0. ¿Por qué? Porque cada tantos incrementos detenemos, cada 5 incrementos de 1 decibel, detenemos la prueba y observamos. Si detectó muchos, lo ponemos en 0. Si detectó pocos, lo ponemos en 5, en 4, para que volver a que el paciente preste atención y que observe que hay pequeños incrementos. Pero ¿cuáles se cuentan? Los de 1 decibel, esos son los únicos que se cuentan. Los otros son como un condicionamiento, ¿se entiende esto? ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, se usan incrementos de 5, de 4, de 3, pero las que cuentan son los 20 incrementos de 1 decibel. Esos son los que cuentan, ¿está bien? Los que sirven, los que yo voy a marcar, los incrementos de 1 decibel. Bueno, en cuanto al resultado del Sisi, si no detecta nada o hasta un 10%, entonces no tiene reclutamiento, ¿sí? Si tiene hasta 60%, tiene un reclutamiento dudoso, es decir que no tendría un reclutamiento realmente presente. Si tiene más de 60% y hasta un 100%, ¿qué significa? Que tiene reclutamiento, está confirmado el reclutamiento, ¿sí? 60, 70, 80, 100% tiene reclutamiento, ¿sí? No quedan dudas, ¿está bien? ¿Sí? Bien.
Y tenemos que saber cómo lo marcamos también. Ustedes saben que eso es o un sisigrama o lo podemos anotar abajo. No tiene una especie de un gráfico diferente o alguna marcación especial. Solamente se anota cuántos incrementos a cada una de las frecuencias, porque las pruebas supraliminares se hacen en general de 500 a 4000 Hz. ¿Sí? Bueno, la otra prueba de reclutamiento que vimos es Watson y Tolan. Watson y Tolan evaluaba umbral de confort, umbral de molestia, umbral de dolor, que decíamos que en general en la práctica se usa más el de molestia, ¿verdad? No, que es el más útil, pero tenemos que saber que están los tres. Tenemos que saber el procedimiento, es decir, cómo se hace, qué indicaciones le damos al paciente. Los resultados, es decir, ¿qué me va a indicar reclutamiento presente? O sea, que tiene reclutamiento. Cuando hay una diferencia entre el umbral de audición y el umbral de molestia, y entre molestia y umbral de dolor, hay menos de 20 decibeles. ¿Sí? Entre cada uno de esos umbrales hay menos de 20 decibeles, hay reclutamiento, o sea, no me queda duda. Si hay entre 20 y 40 es dudoso, y más de 40 es porque no hay reclutamiento. ¿En qué casos hay cada cosa? ¿Hay reclutamiento cuándo? Como en todos estos casos. Cuando hay hipoacusia endococlear. ¿Sí? Cuando es endococlear, entonces el reclutamiento es positivo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo se marca cada? Noemí, Sí. disculpame que te moleste. Están mandando al grupo si las dejas ingresar. Ah, bien, a ver, esperen que, a ver si puedo, admitir a todas, a ver si sé hacerlo, porque esto no salía siendo, ¿cómo admito a todas? Porque sé que hay gente que estoy, Ahí. ahí ¿están entrando? Sí, ahí entra. A ver. Se supone que están ahí todas, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se marca Watson y Tolan? Watson y Tolan se marca el umbral de confort con un signo igual a dónde apoya, cuál es el señal, cuál señala la sensación de la intensidad en la cual está el confort. El guión de abajo, ¿sí? ¿Cómo es el signo? Es un signo igual, el de abajo apoya en la intensidad a donde el paciente señaló el confort, y está a ambos lados de la frecuencia en la cual estoy evaluando, con el color adecuado, ¿sí? Bueno, entonces, si yo veo, o, por ejemplo, el umbral de molestia es un triángulo rectángulo, recuerden esto, de la diferenciación de los triángulos, porque la única forma que ustedes tienen de identificar si es una prueba, por ejemplo, de Watson y Tolan, o es un acúfeno, es cómo es el triángulo, ¿sí? Entonces, el triángulo rectángulo de Watson y Tolan es un triángulo, precisamente rectángulo, que tiene la base apoyada en la intensidad en la cual señaló la molestia, y el lado que asciende está apoyado en la frecuencia que estoy evaluando. ¿Sí? ¿Está bien? Con el color. ¿Cuál el color? El color del oído correspondiente. ¿Sí? Entonces, una pregunta por múltiple choice es al revés. Si veo un triángulo apoyado, cuya base está apoyada en 30 decibeles, un triángulo rectángulo, vacío, apoyado en tal intensidad, señalando o al costado de la frecuencia, no sé, 500, ¿sí? ¿Qué significa? Entonces, ustedes tienen que saber qué significa un triángulo rectángulo, ¿sí? Con la base apoyada en tal intensidad, ¿se entiende? Entonces, ustedes entre las opciones de múltiple choice son, no sé, umbral de confort en tal frecuencia, umbral de molestia en tal frecuencia, un acúfeno, es decir, tienen que poder identificar qué es ese signo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo mismo el de dolor. El de dolor es un triángulo pero relleno, ¿sí? Y la base es la que apoyada en la intensidad señala a qué intensidad me dijo que le molestaba, o que era doloroso, ya no molestaba, a qué intensidad era doloroso, o sea que ahí detenemos la prueba, ¿sí?
¿Se entendió? Entonces, Watson y Tolan, los signos son triángulo, rectángulo. Del color adecuado a un costado de la frecuencia que estamos evaluando, ¿sí? Y la base señala la intensidad. Bueno. Ya dijimos la diferencia de confort y eso. Las pruebas de fatiga de adaptación. Las pruebas de fatiga de adaptación, lo que vimos es que todas las pruebas de fatiga de adaptación, ¿por qué las agrupamos? Porque porque todas estas pruebas evalúan el deterioro del umbral de audición por efecto de un sonido, de la estimulación de un sonido. ¿Sí? Bien. La fatiga la relacionamos, la aparición de la fatiga la relacionamos cuando hay una patología endococlear. En cambio, la adaptación cuando hay una fatiga de tipo retrococlear. Nosotros vimos varias pruebas, pero yo les dije, bueno, ustedes tienen que saber el concepto de las pruebas de fatiga, y la prueba por ahí de Hood, que es la prueba originaria para fatiga. Después hay otro montón de pruebas que evalúan también la fatiga, pero a partir de cambiar la intensidad, del tiempo de exposición, el tiempo de espera. Bueno, no serían tan importantes saber todos estos detalles, no pierdan tiempo repasando esas pruebas. Por ahí las que sí tienen que saber un poquito más es el tone decay, porque es una prueba que hasta hace algunos años se seguía usando, y por ahí alguno le puede llegar a pedir, ¿y qué evalúa? Evalúa precisamente adaptación patológica, y es para detectar pruebas de tipo retrococlear, o sea, cuando nos da mal, que son 4 incrementos de 5 decibeles, o que es lo mismo, 20 decibeles, o que cada 5 decibeles aumentábamos. Entonces, si hay más de eso, que en algunos autores llaman relapso 2, si es más que eso, significa que hay adaptación patológica. ¿Sí? Bueno, esa es la prueba que por ahí tienen que saber un poquito más. Después pasamos al tema acúfenos. De acúfenos hay que saber bastante. ¿Por qué? Porque es un tema que se sigue haciendo todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber de acúfenos? ¿Para qué? Básicamente, ¿para qué sirve la acufenometría? Sí, o sea, la utilidad, ¿para qué sirve? Sirve para saber, para corroborar el diagnóstico, para saber la terapéutica, ¿sí? Y en realidad también se utiliza para la terapéutica, ¿sí? Se utiliza para saber cómo va a ser el enmascaramiento y demás, pero tiene, bueno, la utilidad de la acufenometría. Después tienen que saber muy bien el procedimiento, que básicamente son 3 pasos, ¿sí? Se compara, se compara la frecuencia, se equipara la intensidad y se enmascara cuando está presente. ¿Sí? Esos son los 3 pasos. En ese orden, no se puede hacer en otro orden. ¿Sí? Primero, comparo frecuencia, después equiparo y después enmascaro. ¿Puedo equiparar sin comparar? No, porque primero tengo que saber a qué frecuencia se remite. Después tengo que pasar esa frecuencia e ir buscando el equiparamiento, la equiparación. Por eso no se puede alterar el orden. ¿Se puede no enmascarar? Sí. Si el acúfeno no está presente, no se enmascara. ¿Qué voy a tapar si no lo tengo presente? ¿Se puede no equiparar? No. Sí hay que equiparar siempre. O sea, comparar y equiparar el procedimiento, ojo, el procedimiento siempre se hace comparación y equiparación. Lo que puede no estar es el enmascaramiento si no está presente. Ahora, ¿puede ser que el acúfeno no lo podamos comparar con nada? Sí, puede ser. Que el paciente me diga, no se parece a nada. ¿Pero eso evita el procedimiento? No. El procedimiento es pesado, pero hay que hacerlo. ¿Se entiende esto? La diferencia entre si el procedimiento siempre se hace o no se logra comparar, son cosas distintas, ¿sí? O sea, yo no le puedo no hacer comparar al paciente, tengo que matarme, o sea, comparar todas las frecuencias. Tengo que compararlo con todas, hasta con ruido blanco, con todo. ¿Está? Lo que no puedo, lo que no voy a hacer es enmascarar si no está presente. ¿Sí? Y si no compara con ninguno de los sonidos que le pasé, entonces abajo voy a aclarar
que el paciente no logra comparar con ninguno de los tonos audiométricos. ¿Sí? Pero para eso tuve que probar todo. ¿Puedo equiparar sin comparar? No, no se puede. Porque ¿qué voy a pasar? ¿Una intensidad de qué? Si no sé qué sonido le tengo que pasar. ¿Sí? Por eso el orden tiene que ser eso. Primero comparo, después equiparo y finalmente enmascaro. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se marca? Esto también es importante. ¿Cómo se marca la comparación? Si es un tono puro, en la base de la frecuencia con la cual lo comparó. Si es un ruido banda estrecha sobre alguna frecuencia, es el signo del oído y pequeñas colitas al costado sobre la frecuencia del ruido banda estrecha. Recuerden que el ruido banda estrecha no son todas las frecuencias como el ruido blanco, sino que son un grupo de frecuencias alrededor de un tono puro, de un tono X. Por ejemplo, 2000 es 2001, 2002, 2003, una cosa así, ¿sí? Lo estoy exagerando, pero es una cosa así. En cambio, el ruido blanco son todas las frecuencias del espectro audible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se marca la comparación? Si lo comparo con un tono puro, en la base, con el signo correspondiente al oído, con el color correspondiente, en la frecuencia correspondiente. Si lo comparo con un ruido banda estrecha, es con el signo y dos pequeñas colitas a los costados de la frecuencia del ruido banda estrecha. Si es un ruido blanco, ¿a dónde? ¿En alguna frecuencia? No, no, guarda con eso, se pone en el ángulo izquierdo, abajo, en la unión o intersección de la ordenada y la abscisa, o lo que es lo mismo, en el ángulo inferior del audiograma, ¿sí? En el ángulo inferior izquierdo del audiograma. Abajo a la izquierda, ¿sí? Donde no hay ninguna frecuencia. Lo pongo con un signo y luego puedo poner o una colita, una viborita o una flecha que indique que va a abarcar todas las frecuencias, ¿sí? Pero no puedo ponerlo en una frecuencia porque ya lo estoy delimitando a esa frecuencia. El ruido banda estrecha o pantonal es un ruido sin frecuencia determinada. ¿Está bien? Bueno. Entonces, si no está presente el acúfeno, ¿lo puedo equiparar? ¿Lo puedo comparar? Si no está presente. O sea, el paciente me dice, yo lo escucho de noche, ahora no. ¿Lo puedo comparar? Se puede comparar con... Sí se puede comparar, porque el paciente lo evoca. ¿Sí? Lo puedo comparar. ¿Sí? ¿Lo puede equiparar? Sí, lo puede equiparar. ¿Lo puedo enmascarar? No, no lo puedo enmascarar porque no está presente. O sea, si yo le quiero decir, bueno, ahora se lo voy a tapar. ¿Cómo voy a tapar si no está? ¿Se entiende? Entonces, si el acúfeno no está presente, lo puedo. ¿Qué pasó acá? Lo puedo enmascarar, lo puedo. Me salió un cartel y me distrajo. Lo puedo comparar. Profe, perdón. Sí. Te está diciendo que te quedan 10 minutos. Ah, por eso, sí, Sí, me aparece un cartel, como es diferente del de FASTA, es como, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces, lo puedo comparar, lo puedo equiparar, pero no lo puedo enmascarar si no está presente. Muy bien. Vamos con algunas otras pruebas. Entonces pasamos a las de... desorden del procesamiento auditivo central. ¿Qué tenemos que saber de eso? Eso es un tema que lamentablemente está poco investigado, hay mucho de teoría y muy poco de práctico. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero que ustedes sepan para aprobar este parcial? Las características, o sea, ¿qué hay alterado cuando hay un desorden del procesamiento auditivo central? O sea, ¿qué se altera? Por ejemplo, la localización, la lateralización, la discriminación auditiva, eso creo que lo tienen en alguna diapositiva. O sea, ¿qué es lo que se altera cuando hay alteración, cuando hay un desorden en el procesamiento auditivo central? Los problemas temporales, los aspectos temporales, ¿sí? Cuando hay sonidos competentes entre sí, o cuando hay alguna señal deformada, acuérdense de la logo sensibilizada, que por ahí lo pasaban más lento el mensaje, o empezaban en un oído y en el otro. Es decir,
Yo quiero que ustedes sepan qué se altera cuando hay una alteración en el desorden del procesamiento auditivo central. Me encantaría que supiéramos todo y que lo pudiéramos aplicar a estas pruebas, pero la verdad es que no hay tanto que se sepa en este momento. O sea, se sabe, pero no tanto. Así que eso me encantaría que esto sí lo sepan bien. Profe, ¿se sabe qué causa este desorden? Hay un montón de causas y ninguna es concreta. En general son las mismas alteraciones que pueden provocar una afasia, por ejemplo. Es decir, pero hay personas que no tienen y también les afecta. Por eso es muy raro y el diagnóstico es complicado. Porque se comportan, o sea, hay muchas personas que tienen audición normal. O sea, no tienen por qué tener hipoacusia y tienen alteración en el procesamiento auditivo central. Es una cosa muy loca. Por eso digo, es muy interesante. En Argentina hay muy poca gente que evalúa el procesamiento auditivo central. Y bueno, lamentablemente no podemos saber mucho más que eso. Yo no quiero exigirle a ustedes que sepan mucho más que esto, porque la verdad es que está en investigación. Por más que las logosensibilizadas son del año del JOPO, las pruebas logosensibilizadas, pero la verdad es que no se hace mucho acá, no se investiga demasiado. Por ahí en Capital, en algunos lugares, pero no se investiga mucho. La verdad es esa. Así que con que sepan bien las características, las alteraciones que provoca, porque si le cae a algún paciente que dice, yo no escucho bien cuando hay ruido de fondo, cuando está la tele prendida, usted le hace una audiometría y le da bien, entonces no crean que esté loco. Puede ser que tenga una alteración en procesamiento auditivo central. Entonces, si yo no hago ese estudio, tengo que saber derivarlo a quién lo hace, porque puede ser que exista esto, ¿sí? Bueno, con respecto a la impedanciometría, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber todo lo que vimos, le destinamos un montón de clases, pero para poder evaluar ahora así, teórico, práctico, lo que tenemos que saber son conceptos, ¿sí? ¿Qué se evalúa en la impedanciometría? O sea, las alteraciones en la complacencia, a partir de dos cosas. En la timpanometría, a partir de la variación de la presión de oído medio. Entonces yo voy variando la presión y voy observando cómo varía la complacencia. ¿Sí? Y cuando evalúo reflejos acústicos faciales, observo también las variaciones en la complacencia, pero yo lo provoco a partir de estímulos sonoros. ¿Sí? Por eso paso al 500, 1000 y demás. ¿Está bien? Entonces, en los dos casos, o sea que en realidad suele ser una misma prueba, en dos pasos, la impedanciometría evalúa los cambios en la complacencia a partir de, en la timpanometría, variando la presión de oído medio, y en los reflejos acústicos, variando o provocando el reflejo a partir de sonidos. ¿Sí? Bien. Después tenemos que tener muy claro cómo definimos los timpanogramas de Herger, o sea, la clasificación de Herger. ¿Qué es un timpanograma tipo A? Siempre en términos de complacencia y de presión, ¿sí? ¿Qué es un timpanograma tipo A? Es el que tiene la presión de oído medio normal, ¿sí? Y la complacencia en valores normales. Tenemos que saber los valores normales para un adulto, ¿está bien? ¿Qué es el timpanograma tipo AS? ¿Por qué se llama A? Porque tiene la presión de oído medio normal. ¿Y qué es por qué AS? ¿Por qué no se llama A? ¿Por qué S? Porque lo que cambia es la complacencia máxima, que está mucho más pequeña o mucho menor complacencia, realmente es así el término, que la tipo A. Por eso se llama AS. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la AD? ¿Por qué se llama A y no B, C, J? Porque en realidad tiene la presión de oído medio normal. A en sí significa presión de oído medio normal, ¿sí? Entonces, pero en la AD la complacencia está muy aumentada precisamente porque hay una desconexión de cadena. O sea, en general se relaciona una desconexión de cadenas, pero las características, lo que la define es presión de oído medio y complacencia muy alta. ¿Sí? En el caso de la B, ¿qué significa? Ahí sí, ya no tiene la característica A. La B significa presión de oído medio muy negativo
¿sí? Muy negativa, y la complacencia está muy descendida. ¿Por qué está muy descendida la complacencia? A expensas de la presión de oído medio, que es muy negativa. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero relacionar la complacencia, la diferencia entre una AD con una B, en la AD la complacencia está alterada, porque recuerden que en timpanometría evaluamos complacencia. La complacencia está alterada, ¿sí? Pero en la AD a expensas no de la presión de oído medio, sino por una alteración de la cadena tímpano-auricular. En cambio, en la D, la complacencia está disminuida a expensas, o quiere decir por culpa, a expensas de la presión de oído medio, que es muy negativa. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, en la C es algo parecido, pero no está tan alterada la complacencia. La complacencia puede estar un poco disminuida, pero no tanto, ¿sí? Porque también a expensas de la presión de oído medio, pero que no es tan negativa, por eso todavía tiene movilidad. La complacencia no es tan mala, tiene un poco de movilidad la cadena tímpano-auricular, o sea, se mueve bien todavía porque la presión es negativa, pero no tan negativa como en la B. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber definir los tipanogramas de esos tres tipos. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo principal. Con respecto a los reflejos, les cuento que lo que tienen que saber es qué se necesita para la aparición del reflejo, es decir, que para que un reflejo aparezca se necesita, en primer lugar, que el oído que registra tenga suficiente presión de oído medio y la complacencia adecuada para precisamente registrarlo. Para que aparezca el reflejo, en primer lugar tiene que aparecer, ¿sí? Tiene que el oído que registra tenga suficiente complacencia y presión de oído medio adecuada. Y que el oído que desencadena tenga, ¿qué cosa? Suficiente audición. Suficiente audición. Si ustedes llegan a poner que el oído que desencadena tenga la complacencia o la presión adecuada, les pego. Definitivamente. Eso está mal. El que desencadena importa el nivel auditivo, no importa la complacencia y la presión de oído medio. Me va a dar negativo si el que desencadena tiene una hipoacusia perceptiva con una perfecta timpanogrametría tipo A, como si tengo una B, una S, una D. En el que desencadena, lo que me interesa es que tenga suficiente nivel auditivo. ¿Sí? Profe, Sí. el Zoom, nada, se va a terminar en menos de un minuto, o sea, en cualquier Sí. momento.